Buenas noches, profesor. Mi nombre es William Camilo Mendieta Parra. Haré la sustentación de la tarea 1 de análisis exploratorio inferencial de la materia de métodos estadísticos en la ciencia de datos. Como objetivo general, he planteado realizar un análisis estadístico, exploratorio inferencial y comparativo del historial de viajes de la empresa con el fin de identificar los patrones, las relaciones y los factores más relevantes entre estas variables que permitan obtener las evidencias para el diseño de las estrategias de estos precios dinámicos. Los objetivos específicos planteados serían identificar a través de las variables categóricas de este conjunto de datos los datos más relevantes que se tengan cada una de ellas mediante el uso de estas técnicas estadísticas que permitan descubrir los factores a tener en cuenta en la estrategia que se va a tener que aplicar. Examinar las características, por otro lado, las frecuencias y distribuciones de las variables numéricas con el fin de identificar los patrones generales de cada una de estas variables, los variables atípicos que pueden presentar estas variables numéricas y las tendencias que nos ayudarían a tener una mayor relevancia en la configuración de esta estrategia. Finalmente, sería explicar que por medio de un análisis inferencial, la relación que existe entre estas variables categóricas y numéricas, con el fin de determinar la importancia de estos factores, de esta relación, en la aplicación del modelo de precios dinámicos en tiempo real. El análisis unidimensional. Empezamos por el filtrado de las variables categóricas, donde vemos ya alguna información relevante a través del método de script. En el caso de la ubicación, podemos ver que el valor más frecuente es el urbano con 346. Asimismo, en el caso de la hora de la reserva, donde se ve que existe una mayor frecuencia en la noche con un valor de 276. En la parte de abajo de está la sintaxis de cómo se realizó el cálculo, el conteo de los valores de cada una de las categorías y el cálculo de la media y la mediana para cada una de ellas. En la parte derecha está la impresión de pantalla de cada una de las categorías, las frecuencias de cada una de ellas, de cómo están distribuidos los datos. Datos relevantes en este caso sería la ubicación que se ve entre esas tres categorías, que sus datos no están tan dispersos. Es un caso diferente para la segunda categoría, la de fidelización del cliente, donde se ve la primera con cierta diferencia, la Silver, respecto a las otras dos categorías. Y asimismo se presentan valores un poco diferentes en la tercera y la cuarta en estas tablas de frecuencia. Digamos que los datos están agrupados de cierta forma, y se puede ver en la tercera, por ejemplo, en la noche, que es de 276 respecto a las otras que sí están muy cercanas. Gráficamente se puede ver esta misma información a través de estas tablas de cada una de las variables. En la segunda tabla se puede ver cómo la hora de la reserva en la noche tiene cierta diferencia respecto a las otras categorías. Asimismo, en el caso de la frecuencia para la categoría de fidelización del cliente, de Silver respecto a las otras dos. En el caso de las variables numéricas, aplicando el método de Scribe, se pueden ver también información bastante importante en este caso de estas variables numéricas. Por ejemplo, para el número de viajeros, la dispersión es ya representativa respecto a su media y a su mediana, que es de 60, ambas son muy parecidas. En el caso del promedio de calificación o la calificación los datos que se tienen, se ven que los datos están más agrupados. La dispersión estándar es de apenas 0.43 y el valor medio de 4.27 está muy cercano a los valores, a los otros cuartiles. Caso diferente para las últimas dos variables, donde la dispersión es mucho más alta. Los valores mínimos y máximos también representan valores muy diferentes, muy atípicos respecto a la media, generando digamos que la dispersión de los datos sea mayor. Gráficamente acá podemos ver cómo está distribuida la información. En el caso del promedio de calificación, en esta tabla o en esta gráfica de cajas y de violín, se puede ver cómo los datos están agrupados cercanos a la media. Estos valores extremos digamos que no son representativos.
Asimismo muestran el gráfico de violín cómo está distribuida la información, cómo están agrupados los datos, mostrando que en promedio de 4.25 es donde se muestra la mayor agrupación. En el caso del costo histórico también se puede ver gráficamente los datos cómo están generando, cómo están agrupados, mostrando pues una mayor agrupación en la parte central y en los extremos valores muy pequeños, en el caso del gráfico de violín. Y en el gráfico de caja se puede ver cómo los datos están agrupados entre 200 y 500 en los cuartiles mínimos y máximos, en los cuartiles 1 y 3, y en los valores mínimos y máximos se puede ver que los valores sí ya son muy extremos, varían mucho respecto a los demás. Ya finalizando, en el caso del análisis unidimensional, para el análisis bidimensional se hace una correlación de las variables numéricas, donde se puede ver una mayor correlación sobre la variable de expectativa de duración de viaje respecto al costo histórico, que es de 0.93, y las otras que están básicamente en cero no muestran ninguna correlación. Gráficamente, realizando un scatter, una gráfica de dispersión de estos datos, se puede ver que esta dispersión de los datos para el costo histórico respecto al número de viajeros no presenta una correlación, a diferencia de la expectativa de duración del viaje con respecto al costo histórico, que sí muestra una correlación bastante alta. También digamos que se plantea esta prueba de correlación, donde a través de esta sintaxis se puede llegar a definir respecto a los valores obtenidos si es que existe una correlación débil, nula o fuerte, como se puede ver gráficamente. Asimismo, se realiza una tabla de contingencia de las variables de fidelización del cliente respecto al tipo de vehículo, como ejemplo acá que está presentado en pantalla, donde se muestran cómo están agrupados los datos entre estas dos variables, y se aplica una prueba de chi cuadrado, donde a través de esta prueba se puede llegar a definir que el chi cuadrado es de 1.49 y los grados de libertad 2, el p-valor de 0.47, y en base a estos datos se puede definir que no se rechaza la hipótesis nula. Finalmente se realiza una relación entre el número de viajeros, entre estas variables, el número de viajeros, la calificación y la expectativa de duración del viaje respecto nuevamente a la categoría de fidelización del cliente, para ver si existen diferencias entre las medias de estas categorías al ser representadas respecto pues, a estas tres variables numéricas. Allí se puede ver en el caso del número de viajeros que se presenta una mediana diferente en cada uno de los casos, y la agrupación de los datos, digamos que en el gráfico de violín muestra pues una dispersión, una agrupación de una forma distinta en cada una de las categorías. Caso diferente para el promedio de calificación, donde se ve que su mediana está muy cercana en las tres categorías. Y también digamos que en el gráfico de violín se puede ver dónde están mayormente agrupados los datos y dónde se presentan picos más bajos. Finalmente, respecto a la expectativa de duración del viaje, también se presenta una mediana muy cercana entre las tres, y se ve en el gráfico de violín que existe una variación respecto a las otras dos categorías en la categoría Gold. Esto digamos que se puede evidenciar en estas categorías al realizar esta correlación o esta relación entre las variables. Esto básicamente pues es la sustentación de esta primera tarea, dando cumplimiento pues a esta primera actividad. Las conclusiones que se desprenden de realizar esta actividad las dejo en pantalla. Por el tiempo ya definido finalizaría esta parte de la actividad. Gracias por su atención.